Imagina la escena. Estamos en la gran plaza de Constantinopla en el año 1567. El aire es pesado, la multitud se agolpa en silencio, y el eco de los pasos de los genízaros resuena como un presagio de desgracia. Arrastran a un hombre hacia una plataforma de madera levantada en el centro. No es un criminal común. No ha robado pan ni ha cometido un simple delito, sino algo mucho más grave a los ojos del imperio. Se atrevió a cuestionar la autoridad del sultán. En ese momento, los murmullos se extinguen, y lo que va a ocurrir quedará grabado en las memorias colectivas como una advertencia que atravesará generaciones. Detrás de las cúpulas doradas, los mosaicos brillantes y la fastuosidad de los palacios otomanos, se esconde un mundo de sombras. La justicia imperial, tan implacable como calculada, no se basaba solo en la fuerza militar ni en los edictos divinos, sino en un sistema de castigos cuya crueldad era un arma política. El esplendor cultural de un imperio que dominó 3 continentes durante más de 6 siglos, convivía con un teatro de violencia pública, donde cada cuerpo castigado se convertía en un mensaje escrito con sangre. Las ejecuciones y mutilaciones no eran simples actos de venganza, eran una pedagogía del terror. El imperio entendía que el miedo era más eficaz que 1000 ejércitos. La multitud, obligada a presenciar estos espectáculos, aprendía desde la niñez que la desobediencia se pagaba con carne y hueso. Así, cada ajusticiamiento era un sermón sin palabras, un ritual donde la política, la religión y el cuerpo humano se entrelazaban en un mismo escenario. Los cronistas europeos que visitaron Constantinopla describían con asombro y horror estas escenas. Algunos comparaban la plaza pública con un anfiteatro romano, donde el Estado jugaba el papel de un dios que decidía quién debía vivir y quién debía convertirse en ejemplo eterno. Lo más perturbador no era solo la violencia del castigo, sino su carácter meticulosamente planeado. Nada quedaba al azar. La arquitectura de los cadalsos, la selección de los espectadores, la duración del suplicio. Todo respondía a un cálculo de dominación. Al mirar hacia atrás, resulta imposible no establecer un paralelismo con el presente. Hoy, las naciones modernas ya no exhiben cuerpos colgados en plazas, pero el mecanismo del miedo sigue vigente bajo otras formas. La prisión como advertencia, la vigilancia tecnológica como cadena invisible, la propaganda como látigo psicológico. El Imperio Otomano, en su brutalidad, nos recuerda que el poder siempre busca inscribir el miedo en la vida cotidiana de los súbditos. Ayer eran ojos arrancados. Hoy son pantallas que nos observan sin descanso. Este primer encuentro con la Constantinopla del siglo XVI es apenas la puerta de entrada a un viaje más profundo. A lo largo de los próximos relatos descubriremos los métodos más horripilantes que el Imperio Otomano utilizó para mantener el control sobre millones de almas. Métodos que no solo buscaban infligir dolor, sino moldear la mente colectiva, asegurando que cada ciudadano, desde el más humilde campesino hasta el más encumbrado visir, recordara quién era el verdadero dueño de su destino. El primer castigo que vamos a desentrañar parece, a primera vista, menos cruel que otros tormentos que vendrán después. Sin embargo, detrás de la aparente misericordia de no matar al condenado, se escondía un golpe psicológico devastador: el arrancamiento de los ojos. En el Imperio Otomano, perder la vista no solo significaba quedar incapacitado de por vida, sino también convertirse en un muerto en vida, condenado a caminar por las calles como un recordatorio viviente del poder absoluto del sultán. Evliya Çelebi, el célebre viajero otomano, dejó constancia de estos espectáculos en sus crónicas. En una ocasión relató cómo, en Damasco, un gobernador acusado de malversar los fondos imperiales fue conducido ante una multitud obligada a presenciar la ceremonia. La preparación era tan importante como el acto mismo. El condenado pasaba semanas sabiendo lo que le esperaba:
escuchando a los guardias describir con detalle cómo el metal al rojo vivo se hundiría en sus ojos, cómo la oscuridad sería definitiva y sin retorno. Esta anticipación era ya una forma de tortura. La mente comenzaba a destruirse mucho antes de que el hierro tocara la carne. El procedimiento era quirúrgico. El reo era inmovilizado en una silla diseñada especialmente para que no pudiera mover la cabeza. Los verdugos, expertos en este arte macabro, utilizaban instrumentos de bronce calentados hasta el punto de incandescencia. La cauterización inmediata evitaba que el condenado muriera desangrado, pero garantizaba un dolor insoportable y, sobre todo, la condena a una ceguera eterna. Lo más perturbador era el uso pedagógico de este castigo. Se obligaba a los niños a presenciar la escena, como si se tratara de una lección de civismo impartida con fuego y sangre. Así, la obediencia al imperio no se aprendía en libros, sino en la carne de los castigados. Aquellos hombres sin ojos, convertidos en espectros humanos, recibían pensiones mínimas del Estado para sobrevivir, pero su verdadera función era deambular por mercados y mezquitas como advertencias ambulantes. Cada mendigo ciego era una extensión del poder del sultán, un recordatorio de que nadie, ni siquiera un gobernador, podía apropiarse de lo que pertenecía al imperio. En el trasfondo cultural y religioso, la ceguera tenía un simbolismo devastador. En una sociedad profundamente marcada por la fe, no poder ver la luz del sol era interpretado también como no poder ver la luz de Dios. Era un castigo que trascendía lo físico y entraba en lo espiritual, convirtiendo al condenado en un ser amputado no solo de sus ojos, sino de la posibilidad de contemplar lo divino. Curiosamente, este método no era exclusivo de los otomanos. En Bizancio, en Persia e incluso en dinastías de Asia Oriental, la ceguera se utilizó como estrategia para neutralizar a enemigos políticos sin necesidad de matarlos. Un príncipe ciego jamás podía gobernar. Un funcionario sin vista quedaba inhabilitado de por vida. Lo que diferenciaba al Imperio Otomano era la teatralidad, la transformación del castigo en espectáculo colectivo. Hoy, cuando pensamos en la pérdida de la vista, la asociamos con la discapacidad y la compasión. En aquel tiempo, en cambio, era un estigma y una marca de infamia. El que había osado desafiar al poder imperial era reducido a un fantasma errante, incapaz de sostener la mirada de los demás, pues ya no tenía ojos con los que devolverla. El dolor físico se extinguía en días, pero la humillación duraba hasta la muerte. Si arrancar los ojos era un castigo que destruía lentamente al individuo, la decapitación representaba el golpe final y teatral de la justicia otomana. Sin embargo, no se trataba de una muerte rápida y piadosa. Era un espectáculo cuidadosamente coreografiado para recordar a todos que el sultán era el dueño de la vida y de la muerte. El caso más célebre fue el del jeque Bedreddin en 1416. Este líder religioso se había atrevido a desafiar tanto la autoridad imperial como la ortodoxia islámica, predicando una visión igualitaria que amenazaba con incendiar los cimientos del imperio. Para los otomanos no era solo un rebelde, era un peligroso profeta de disidencia. Su ejecución debía ser algo más que una condena, debía convertirse en un mensaje eterno. Durante semanas, la administración imperial preparó la ceremonia. No bastaba con cortar una cabeza. Había que invitar a embajadores extranjeros, asegurar que la noticia se propagara a reinos vecinos y mostrar que ninguna doctrina, ni siquiera envuelta en palabras sagradas, podía doblegar al poder del sultán. La ciudad entera fue llamada a ser testigo, y el propio Bedreddin fue obligado a escuchar las oraciones fúnebres destinadas a su alma, de pie junto al cadalso, donde su vida terminaría. Era la tortura psicológica perfecta, asistir a un propio funeral antes de que la espada cayera. Los verdugos no eran simples soldados, eran maestros de un arte macabro, entrenados durante años para lograr un solo golpe limpio. Aquellos que conseguían cortar cabezas con una sola estocada alcanzaban fama, prestigio y riqueza.
El momento del tajo se convertía en un instante suspendido en el tiempo. La espada se levantaba lentamente, los corazones de los presentes se aceleraban, y cuando la multitud creía poder prever el instante final, el verdugo descargaba el golpe sin aviso, generando un estremecimiento colectivo. En los campos de batalla, la decapitación tenía otro propósito. Era un arma psicológica contra el enemigo. Los comandantes capturados eran ejecutados inmediatamente y sus cabezas expuestas al ejército derrotado. La visión del líder sin cuerpo era suficiente para quebrar la moral de los soldados restantes. Así, el filo del sable no solo destruía cuerpos, sino también ejércitos enteros. Comparado con otros métodos, podría pensarse que la decapitación era rápida y hasta humanitaria. Sin embargo, lo que la hacía especialmente horripilante era su carácter ceremonial, su teatralidad calculada. No era solo matar, era obligar a todos a participar en la memoria del crimen y su castigo. Si lo miramos con ojos modernos, podríamos compararlo con la guillotina de la Revolución Francesa. Allí también se transformó la muerte en espectáculo público, donde miles acudían a ver rodar cabezas como si fuera entretenimiento. Pero en el Imperio Otomano, la decapitación no era democratizadora ni revolucionaria. Era un recordatorio del orden eterno, de que el sultán era el vértice incuestionable de la pirámide del poder. Así, cada cabeza cortada no caía al suelo en vano, sino que se convertía en símbolo. El filo de la espada no solo separaba carne de carne, sino que trazaba una línea entre la obediencia y la desaparición. Y todos, desde el campesino hasta el visir más encumbrado, comprendían que cruzar esa línea significaba perder la cabeza. Entre los castigos más siniestros del Imperio Otomano, uno sobresale no por su brutalidad sangrienta, sino por su precisión psicológica: la falaca, o el azote en las plantas de los pies. A simple vista, podría parecer un correctivo menor comparado con la decapitación o la ceguera. Pero esa era precisamente su genialidad perversa. No mataba, no dejaba mutilaciones visibles, pero marcaba el cuerpo y el alma con un sufrimiento que se prolongaba durante semanas, incluso meses. La falaca se aplicaba sobre soldados, estudiantes de las madrazas, esclavos y hasta funcionarios que habían cometido faltas disciplinarias. La víctima era inmovilizada boca arriba, con las piernas atadas a un madero que elevaba los pies. 2 guardias sujetaban firmemente, mientras un verdugo golpeaba con una vara flexible, hecha de maderas seleccionadas y curadas para lograr el equilibrio perfecto entre elasticidad y dureza. El objetivo no era romper huesos, sino infligir el máximo dolor en la red de terminaciones nerviosas de la planta del pie. La ciencia del tormento alcanzaba un nivel de refinamiento perturbador. No se trataba de golpear sin medida, sino de calcular con precisión el número de azotes según la falta cometida. Demasiados podían incapacitar permanentemente, lo cual privaría al imperio de un cuerpo útil. Muy pocos, y la lección no surtiría efecto. Por ello, existían manuales internos que detallaban cuántos golpes correspondían a cada delito, casi como si fuera una tabla de equivalencias entre dolor y disciplina. Lo más cruel, sin embargo, era la manipulación del ritmo. El verdugo no azotaba de forma uniforme. A veces descargaba varios golpes rápidos seguidos. Otras veces hacía pausas largas que desesperaban a la víctima, incapaz de anticipar el próximo impacto. Esa incertidumbre psicológica intensificaba la angustia. Cada golpe no era solo físico, era un recordatorio de que el poder del imperio podía desestabilizar incluso el tiempo y la respiración del castigado. El dolor no terminaba en el cadalso. Tras una sesión de falaca, el condenado quedaba incapaz de caminar con normalidad durante días o semanas. Se le veía arrastrar los pies, cojear en las calles, convertirse en un testimonio viviente del poder del castigo. Esa cojera, a menudo temporal, era un lenguaje silencioso que advertía a todos: así camina quien desafió al sultán.
Más allá del cuerpo, la falaca moldeaba el espíritu. El estudiante que osaba cuestionar al maestro, tras sentir en carne viva la vara, aprendía a callar y a obedecer. El soldado que mostró cobardía en batalla, al ser castigado de este modo, regresaba al frente con el miedo instalado en los huesos, dispuesto a enfrentar al enemigo antes que la ira del imperio. Si observamos desde el presente, podríamos comparar la falaca con formas modernas de tortura psicológica, privación del sueño, exposición a sonidos repetitivos, aislamiento prolongado. Métodos que, al igual que los golpes en los pies, buscan quebrar la voluntad más que el cuerpo. Lo inquietante es reconocer que la lógica es la misma: destruir lentamente al individuo sin necesidad de matarlo. En los registros administrativos otomanos, la falaca aparece descrita con frialdad burocrática. Se anotaban fechas, delitos, número de azotes, el dolor humano reducido a cifras, a un expediente archivado en los sótanos del poder. Esa deshumanización burocrática, donde el sufrimiento se convierte en estadística, nos recuerda peligrosamente a los mecanismos de represión modernos, donde las vidas quebradas se esconden tras papeles y sellos oficiales. La falaca demuestra que la crueldad no siempre necesita sangre. A veces basta con una vara y el ingenio de un verdugo para enseñar a una sociedad entera el arte de la obediencia. Si la falaca disciplinaba a los cuerpos en silencio, la horca transformaba la muerte en un espectáculo de masas. Para el Imperio Otomano, colgar a un hombre no era solo un método de ejecución, era un acto de comunicación política, un teatro macabro donde el mensaje era claro. Quien desafiaba al sultán se convertía en un cadáver colgante, expuesto a los ojos de todos. La construcción de las horcas no era improvisada. Se levantaban estructuras imponentes, visibles desde lejos, para que incluso aquellos que no podían acercarse al patíbulo escucharan rumores y relatos de lo que allí sucedía. El cadalso se convertía en un altar de poder, un espacio sagrado y profano al mismo tiempo, donde el Estado ofrecía el cuerpo del condenado como sacrificio ejemplar. Para los criminales comunes, la ejecución podía ser relativamente rápida, aunque siempre pública. Pero los enemigos políticos, rebeldes y herejes, recibían un destino más elaborado. En lugar de la soga tradicional, se empleaban ganchos y estacas que atravesaban el cuerpo antes de suspenderlo. Así, la muerte no llegaba en minutos, sino en horas de sufrimiento prolongado, mientras la multitud observaba el espasmo de la agonía. Esa crueldad no era un exceso, era cálculo. Cada minuto de agonía equivalía a una lección más profunda para los espectadores. El proceso comenzaba días antes. Al condenado se le informaba con antelación de la fecha de su ejecución. Durante ese tiempo, era obligado a rezar, a escuchar sermones sobre sus pecados, como si el imperio quisiera asegurarse de que incluso su alma se sometiera al poder del sultán. La espera, con su mezcla de miedo y resignación, era en sí misma un tormento psicológico. El manejo de la multitud era otro elemento esencial. Los guardias se distribuían entre el gentío no solo para mantener el orden, sino también para observar. Quien lloraba demasiado, quien mostraba simpatía por el condenado, podía ser señalado y posteriormente investigado. Así, la ejecución no era solo castigo para un hombre, sino trampa para detectar lealtades ocultas. El cadáver no desaparecía inmediatamente. El cuerpo se dejaba colgando durante horas, a veces días, hasta que comenzaba a descomponerse. El hedor y la visión del cadáver oscilante eran recordatorios permanentes de lo que sucedía a los insumisos. Para los niños, esos cuerpos colgados se convertían en las primeras lecciones de historia política. Para los adultos, en advertencias silenciosas cada vez que pasaban por la plaza. Resulta imposible no pensar en Michel Foucault y su obra sobre el castigo. Allí donde el filósofo describe cómo los cuerpos eran usados como lienzos para escribir el poder,
el Imperio Otomano aparece como ejemplo perfecto. Cada horca, cada cadáver expuesto, era un texto político escrito con sangre y muerte. En Europa, las ejecuciones públicas también fueron rituales colectivos hasta bien entrado el siglo XVIII. Pero mientras en Occidente, con el tiempo, estos espectáculos comenzaron a ser sustituidos por prisiones y mecanismos invisibles de control. En el Imperio Otomano persistió más tiempo la idea de que el terror debía ser visto, olido y sentido. El miedo no funcionaba en la sombra, sino bajo el sol del mediodía, en plazas abarrotadas. El ahorcamiento otomano no fue solo un método de justicia, sino una pedagogía social. Transformaba a cada ciudadano en testigo, en cómplice pasivo, en recordatorio viviente de que la obediencia no era una opción, sino la única forma de sobrevivir. Si la horca mostraba la muerte como advertencia, la amputación llevaba la lógica del castigo a otro nivel. Convertir el cuerpo del criminal en una señal permanente, un cartel viviente de la justicia imperial. En el Imperio Otomano, cortar una mano o un pie no era un acto arbitrario, sino un mensaje meticulosamente calculado. No se buscaba solo castigar al individuo, sino marcarlo de por vida para que su mera presencia recordara a todos las consecuencias de desobedecer. Los delitos estaban estrictamente categorizados. El ladrón ocasional podía perder una mano. Un reincidente podía perder ambas. Los rebeldes, en cambio, eran condenados a perder los pies, asegurando que nunca más pudieran blandir una espada, ni marchar en batalla. En una sociedad donde la fuerza física definía la capacidad de trabajar, de luchar y hasta de mantener el honor familiar, estas mutilaciones eran una condena que trascendía lo físico. Anulaban el rol social del individuo. Los médicos otomanos desempeñaban un papel central en esta crueldad institucionalizada. Con conocimiento anatómico y técnicas refinadas, aseguraban que la amputación no terminara en la muerte del condenado. Se cauterizaban heridas, se aplicaban ungüentos para evitar infecciones, no por compasión, sino porque el objetivo era que el castigado sobreviviera, que siguiera viviendo como un ejemplo ambulante de lo que significaba enfrentarse al poder. Cada amputado que mendigaba en un mercado era un edicto viviente, una página de terror inscrita en carne y hueso. El dolor no terminaba en la plaza. Las consecuencias se extendían a la familia. Un hombre sin manos ya no podía trabajar y se convertía en carga económica para los suyos. De esta forma, el castigo no se limitaba al culpable, se irradiaba como una sombra sobre todo su entorno. La esposa debía mantener a un marido inválido. Los hijos quedaban marcados por la vergüenza, y la comunidad aprendía la lección a través del peso de esa desgracia colectiva. El simbolismo religioso también jugaba un papel decisivo. Inspirados en preceptos de la Sharia y en la antigua lógica de ojo por ojo, diente por diente, los otomanos interpretaban la amputación como una forma de purificación. Se cortaba la mano que había robado, se extirpaba el pie que había marchado contra el sultán, como si al mutilar la parte culpable, el cuerpo entero quedara redimido. Pero en la práctica, más que redención, lo que quedaba era humillación y estigma. Al observar este castigo en perspectiva histórica, vemos ecos de otros códigos antiguos, como el de Hammurabi, donde el castigo físico respondía al principio de equivalencia. Sin embargo, el Imperio Otomano supo darle un matiz político más sofisticado. La amputación no era solo justicia, era espectáculo, era propaganda. La crueldad de este método se vuelve aún más inquietante si lo comparamos con la modernidad. Hoy ya no se amputan manos en plazas públicas, aunque en ciertos lugares del mundo aún persisten castigos similares. Pero el mecanismo de marcar al culpable no ha desaparecido. Se hace con antecedentes penales, con registros públicos, con etiquetas sociales que, de otra forma, también mutilan la vida entera de una persona.
La diferencia es que ahora las cicatrices no siempre se ven en el cuerpo, pero siguen siendo visibles en la reputación. En el Imperio Otomano, cada miembro amputado era un sello del Estado. Cada cuerpo mutilado era una página en el libro invisible del poder, y todos sabían leerlo. Entre los castigos más estremecedores del Imperio Otomano, pocos alcanzaban la devastación psicológica de la emasculación. No se trataba solo de infligir dolor físico, sino de arrancar al hombre aquello que definía su virilidad, su honor y su lugar en la sociedad. En un mundo patriarcal, donde la descendencia y la fuerza masculina eran pilares de la identidad, castrar a un condenado equivalía a borrarlo como persona, a convertirlo en un fantasma social. Los crímenes que merecían esta pena eran considerados los más graves: violación, adulterio con mujeres de estatus superior, traición política o rebelión contra el sultán. El mensaje era claro: quien atentara contra el orden establecido sería despojado no solo de la vida pública, sino de su propia esencia masculina. El procedimiento no era improvisado. Los médicos imperiales habían perfeccionado la técnica para asegurar que la víctima sobreviviera. Con cuchillas limpias, fuego y vendajes impregnados en hierbas, se controlaba la hemorragia y se evitaba la infección. El objetivo no era la muerte, sino la supervivencia en estado de humillación. Un hombre emasculado podía vivir décadas, condenado a recordar cada día su condición, pero la verdadera tortura comenzaba antes. Durante semanas, los guardias le describían al condenado lo que sucedería: cómo sentiría el filo, cómo su sangre ardería, cómo su cuerpo quedaría vacío para siempre. Esa anticipación destruía mentes antes de destruir cuerpos. Muchos enloquecían incluso antes de subir al cadalso. Una vez castigados, estos hombres eran obligados a desempeñar funciones degradantes. Algunos eran integrados como eunucos en el servicio palaciego, guardianes de harenes o servidores de confianza, pero siempre bajo la mirada vigilante de su mutilación. Su figura misma, mitad hombre y mitad sombra, recordaba a todos la omnipotencia del imperio. La emasculación tenía también un costo social devastador. Una familia perdía con ella no solo a un padre, sino la posibilidad de descendencia. La vergüenza recaía en los hijos, en la esposa, en los parientes, extendiendo la mancha mucho más allá del condenado. El imperio lograba así que el castigo no destruyera solo al culpable, sino a todo un linaje. En un sentido simbólico, este método representaba la negación absoluta del poder individual frente al Estado. La virilidad, entendida como capacidad de engendrar, de defender, de transmitir el apellido, quedaba arrancada de raíz. Era la prueba tangible de que el sultán podía decidir quién seguiría teniendo un legado y quién sería borrado de la historia. Si miramos hacia otros contextos, la figura del eunuco no era exclusiva de los otomanos. En China, los eunucos llegaron a tener enorme influencia política, y en Bizancio también jugaron papeles estratégicos. Pero en el Imperio Otomano, la emasculación era, ante todo, una condena, no una vocación. El hombre no elegía, se le imponía, y esa imposición cargaba con un peso insoportable: la pérdida irreversible de la dignidad. Hoy, desde la distancia, nos resulta inconcebible. Sin embargo, la lógica persiste bajo otras formas. En la actualidad, cuando alguien es destruido socialmente, expulsado de su comunidad, reducido al silencio y la invisibilidad, se experimenta algo similar: la emasculación simbólica. El cuerpo ya no se corta, pero la identidad sigue siendo despojada. En los oscuros pasillos del poder otomano, cada eunuco era un recordatorio. No solo podían arrebatarte la vida, también podían arrebatarte lo que te hacía humano. Si la emasculación destruía la identidad, el empalamiento era la cúspide del horror físico. Este castigo, tan temido que bastaba con mencionarlo para sofocar rebeliones, fue perfeccionado por los otomanos hasta niveles inimaginables.
aunque la historia suele asociarlo con Vlad Tepes, el empalador. Lo cierto es que en el Imperio Otomano se convirtió en un instrumento sistemático de poder, un espectáculo de agonía lenta diseñado para paralizar la voluntad de millones. El empalamiento estaba reservado para los crímenes más graves: grandes rebeliones, intentos de asesinato contra dignatarios, conspiraciones políticas de alto nivel. No se aplicaba al ladrón común, sino a quienes desafiaban directamente el corazón del Estado. El mensaje era simple: rebelarse no solo significaba morir, sino morir de la forma más atroz y prolongada posible. El procedimiento requería precisión macabra. Los verdugos conocían la anatomía lo suficiente como para introducir la estaca por el recto, el abdomen o incluso el pecho, pero evitando órganos vitales. Así, el condenado no moría en minutos, sino en horas, a veces en días enteros, mientras su cuerpo se iba deslizando lentamente hacia la muerte. Los médicos, lejos de aliviar el sufrimiento, asesoraban a los ejecutores para garantizar que la agonía se prolongara. Una ironía espantosa: la ciencia, usada no para salvar, sino para mantener vivo al torturado el mayor tiempo posible. El condenado era expuesto en plazas, montañas o cruces de caminos, lugares estratégicos donde miles podían verlo. A menudo, las estacas se levantaban en serie, con docenas de cuerpos retorciéndose en silencio o gritando hasta perder la voz. Era una muralla de carne muerta que gritaba obediencia. Durante días, el hedor de la descomposición y la visión de cuerpos atravesados se incrustaban en la memoria colectiva. Lo más perverso era la preparación. El condenado sabía durante semanas lo que le esperaba. Los guardias le describían cómo sería insertada la estaca, cómo sentiría el desgarramiento lento, cómo su respiración se iría apagando entre espasmos. Este tormento psicológico era tan devastador que muchos se desplomaban antes incluso de ser conducidos al cadalso. Los relatos de viajeros europeos describen con horror cómo estos espectáculos podían durar varios días. Algunos cuerpos resistían tanto que el pueblo acudía a verlos como si fueran estatuas vivientes de la desgracia. El imperio, consciente del impacto, elegía sitios simbólicos: la entrada a una ciudad rebelde, los caminos hacia la capital, las murallas que debían proteger al sultán. Allí, el mensaje quedaba grabado: ningún muro ni ejército salvaría a quienes desafiaban al poder. En términos modernos, el empalamiento era un arma de propaganda. No bastaba convencer militarmente, había que instalar el miedo en la médula de la población. Hoy, aunque los estados no crucifiquen con estacas, utilizan imágenes de violencia y represión que circulan en los medios y redes para sembrar un efecto similar: la parálisis colectiva. El principio no ha cambiado, solo las herramientas. El empalamiento otomano representa lo más oscuro del control político: la capacidad de transformar el dolor humano en un espectáculo público, en una pedagogía del terror. Cada estaca no era solo un instrumento de tortura, sino una torre simbólica levantada con carne para sostener el edificio del imperio. Así, el imperio no solo mataba, convertía la muerte en teatro y el teatro en un arma más poderosa que cualquier ejército. Al recorrer los distintos suplicios del Imperio Otomano, desde el arranque de los ojos hasta el empalamiento, emerge un patrón inquietante. Cada castigo no era un exceso aislado, sino parte de una arquitectura política basada en el miedo. La violencia no se improvisaba, se administraba como una ciencia exacta. El cuerpo humano se transformaba en lienzo, en pizarra donde el Estado escribía su mensaje: obediencia absoluta o destrucción total. La lógica era clara. En un imperio que abarcaba 3 continentes y gobernaba a millones de personas de distintas religiones, lenguas y costumbres, la diversidad podía ser un riesgo. Para mantener la cohesión, el sultán necesitaba más que soldados, necesitaba terror. Cada castigo funcionaba como un recordatorio visible, un eco que viajaba de plaza en plaza, de mercado en mercado.
No hacía falta ejecutar a miles. Bastaba con que unos pocos sufrieran públicamente para que millones obedecieran en silencio. Los cronistas de la época señalaban cómo estas prácticas moldeaban la psicología colectiva. Los niños aprendían desde temprano que el poder era omnipresente, que podía alcanzarte en cualquier rincón del imperio. Los adultos, en cambio, comprendían que incluso la sospecha de deslealtad podía ser suficiente para terminar mutilado o colgado. Esta paranoia social reforzaba la sumisión. El miedo se convertía en el guardián más eficaz. Los filósofos modernos, como Thomas Hobbes, hablaron del Leviatán, el monstruo estatal que exige obediencia a cambio de protección. En el Imperio Otomano, ese Leviatán no era una metáfora, era real. Tenía espadas, ganchos, estacas, y los usaba frente a todos. Michel Foucault, siglos más tarde, analizó cómo el poder disciplina y vigila los cuerpos. La historia otomana es un ejemplo tangible de sus palabras. Cada cuerpo castigado era una lección inscrita en carne. Lo perturbador es que este mecanismo no ha desaparecido. En la actualidad, las sociedades modernas ya no exhiben cadáveres en plazas públicas, pero utilizan otras formas de control. Cámaras que observan, leyes que vigilan, cárceles que aíslan, expedientes que marcan de por vida. El principio sigue siendo el mismo: sembrar miedo para garantizar obediencia. El cuerpo castigado ha sido reemplazado por el cuerpo vigilado. El Imperio Otomano comprendió que gobernar no consistía solo en administrar territorios, sino en moldear el alma de los súbditos. Para ello utilizó un arsenal de horrores que, lejos de ser irracionales, estaban perfectamente diseñados. Eran métodos pedagógicos de crueldad, calibrados para que cada golpe, cada mutilación, cada muerte, no terminara en el patíbulo, sino que se expandiera como sombra en la mente de quienes observaban. Así, el hilo invisible que unía al sultán con su pueblo no estaba hecho de amor ni de lealtad, sino de miedo. Un miedo que atravesaba generaciones, que se transmitía de padres a hijos, que impregnaba oraciones y susurros. Ese miedo era, en última instancia, la verdadera columna que sostenía al imperio. Al terminar este recorrido por los castigos del Imperio Otomano, queda claro que detrás de los palacios deslumbrantes, las mezquitas majestuosas y la poesía refinada, había un corazón de hierro latiendo con violencia. La justicia otomana no fue nunca neutra ni misericordiosa. Fue un teatro calculado de dolor, una maquinaria que utilizaba el cuerpo humano como escenario donde inscribir la ley del sultán. Cada método, la ceguera, la decapitación, la falaca, la horca, la amputación, la emasculación y el empalamiento, formaba parte de una escala ascendente del horror. No se trataba de improvisar, sino de elegir cuidadosamente qué castigo correspondía a qué delito, para lograr el mayor efecto psicológico. El imperio no necesitaba ejecutar a miles. Bastaba con unos pocos ejemplos que, al ser vistos y comentados, mantuvieran a millones sometidos. Pero más allá del espanto físico, lo que estos castigos revelan es una verdad inquietante. El mal puede institucionalizarse, convertirse en norma, disfrazarse de justicia. Hannah Arendt lo llamaría siglos después la banalidad del mal. Cuando la crueldad deja de ser un exceso individual y se transforma en procedimiento administrativo, anotado en registros oficiales, aplicado con frialdad quirúrgica. Eso fue lo que hicieron los otomanos: transformar el dolor en burocracia, la tortura en política de Estado. Mirado desde hoy, el eco de estas prácticas resuena en nuestras sociedades modernas. Ya no vemos cuerpos colgados en plazas, pero sí vemos cómo el poder sigue buscando maneras de sembrar miedo, con la vigilancia digital, con el aislamiento carcelario, con la exposición pública de la vergüenza. La esencia sigue siendo la misma: controlar a través de la humillación, disciplinar con el temor a ser marcado, observado, castigado. La pregunta que queda flotando es aterradora:
¿qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos nacido bajo ese imperio? ¿Habríamos obedecido ciegamente para sobrevivir o nos habríamos atrevido a rebelarnos sabiendo que nos esperaba la estaca o la mutilación? No hay respuesta fácil. Lo único cierto es que estas historias, aunque antiguas, siguen latiendo en lo profundo de la memoria humana. La historia susurra entre la sangre y nos advierte, cada vez que el miedo se convierte en la herramienta principal del poder, el riesgo de volver a estos horrores nunca desaparece del todo. Recordar no es solo un acto de curiosidad, es un acto de defensa, porque solo conociendo las tinieblas del pasado, podemos resistir las sombras del presente. El Imperio Otomano se extinguió, pero las lecciones de su crueldad permanecen. Y tal vez esa sea la mayor ironía. Los verdugos pretendieron borrar vidas para fortalecer un imperio, pero lo que realmente dejaron fue un testamento oscuro que aún hoy nos habla, advirtiéndonos sobre los peligros de un poder sin límites.